viviendo un mensaje conforme a lo que está ocurriendo hoy en día. Por eso yo he titulado el mensaje del día de hoy, Jesucristo, nuestra verdadera Navidad, porque en realidad Jesús es la Navidad, mis hermanos. Amén. Hoy en día, mis hermanos, se ha perdido lo que es el foco de lo que es la Navidad, lo que es la centralidad de lo que es Navidad. Si bien, mis hermanos, históricamente sabemos que Jesús no nace un 25 de diciembre, como muchos creen, pero si nos vamos a la Escritura, la palabra nos dice que María recibe el anuncio del ángel al 6º mes. Eso usted y yo lo encontramos en Lucas, en el capítulo 1, el versículo 26 y 28. Donde la palabra nos dice: y al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Mis hermanos, el 6º mes en el calendario hebreo es llamado y conocido como el mes de Elul, que son los últimos 15 días del mes de agosto y los primeros 15 días del mes de septiembre. Y si tú empiezas a contar 9 meses desde que María recibe el anuncio del ángel, vas a llegar al mes de Sivan en el calendario hebreo, que corresponde a los últimos 15 días del mes de mayo y los primeros 15 días del mes de junio. Y en eso han concordado muchos historiadores, muchos eruditos de la palabra, que piensan que el nacimiento de Jesús podría haber sido entre mayo y junio. Y si tú te posicionas en el mes de diciembre, el cual estamos, en el calendario hebreo, el mes es llamado Tebet, y es un mes muy frío, muy helado, donde hay bastantes corrientes de frío, donde es imposible pastorear ovejas, donde es imposible tener al rebaño afuera de la intemperie. Y ese mes de Tebet ocurre desde los últimos 15 días del mes de diciembre y los primeros 15 días del mes de enero, donde es un mes bastante helado, donde no vemos pastores apacentando el rebaño. Y el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, en el versículo 8, nos dice que en el momento del nacimiento de Jesús, ángeles se le aparecen a pastores que apacentaban el rebaño. Entonces podemos descartar que Tebet ya no sería el día del nacimiento de nuestro Redentor. Lucas capítulo 2, versículo 8 nos dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Pero ¿cuándo parte esto, mis hermanos? ¿Cuándo parte esto de que la Navidad es el día 25 de diciembre? Bueno, esto parte, mis hermanos, de un tiempo muy antiguo, donde el mundo oriental celebraba una fiesta pagana que celebraba la victoria del dios Sol ante el dios de la noche o el dios de la oscuridad. Esto comienza, mis hermanos, el 21 y 22 de junio, donde se da lugar al solsticio de verano, donde es el momento donde el sol está más alejado del ecuador, por ende las noches son más largas y los días son más cortos. Esto ocurre, mis hermanos, desde junio hasta el 21 de diciembre. El 21 de diciembre da lugar al solsticio de invierno y es donde el sol está más cerca del ecuador, por ende las noches son más cortas y los días son más largos. Lo que el mundo pagano entendió, mis hermanos, como la victoria del dios de la noche, o sea, del dios del día sobre el dios de la noche. Y cuantos días después, el mundo occidental celebraba una fiesta en reconocimiento y celebraban la victoria del dios Sol sobre el dios de la noche o sobre el dios de la oscuridad. Y esto ocurre antes y después de Cristo.
Entonces, mis hermanos, la lucha era ganada por el dios Sol sobre el dios de la noche. Y por el siglo VI y el siglo VII, por el año 600 y tanto más o menos, la iglesia decide hacer un énfasis sobre el nacimiento de Jesucristo con el fin de debilitar aquella fiesta pagana que era bastante celebrada y muy grande. Y por lo visto, mis hermanos, la iglesia logra debilitar aquella fiesta. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Navidad no es solamente algo que celebra la iglesia, sino es algo que celebra el mundo entero. La diferencia, mis hermanos, está en cómo yo veo la Navidad, o en cómo usted ve la Navidad, o cómo algunos ven la Navidad. Porque algunos, mis hermanos, la ven como la forma, o la manera, o la oportunidad de festejar en familia y demostrarse el amor que durante todo el año nunca fue demostrado. Otros ven como la manera de priorizar la fiesta, el regalo, olvidando que el que tiene que ser recordado, exaltado, alabado es Jesucristo. Otros simplemente no creen, pero celebran y festejan porque hay que celebrar. Y otros celebran, no saben lo que celebran, pero aún así la fecha los consume y el afán de estos días los termina consumiendo. Lo que debiera ser una conmemoración y una festividad pasa a ser una carga durante 13, 6 hasta 12 meses, pagando aquel obsequio que lo que para ellos representa lo que es Navidad. Yo pienso, mis hermanos, que si fuera junio, mayo o diciembre, algo que la iglesia estipula, este es un hecho único en la historia del hombre, que es digno de ser recordado y es digno de ser alabado por personas que profesan la fe en Cristo. Es el hecho, mis hermanos, único que marca la entrada de un Dios a un mundo de pecado. El Dios hecho hombre, encarnado, la segunda persona de la Trinidad. ¿Quién viviría la vida que ni tú ni yo podíamos vivir para posicionarnos justos y limpios delante de Dios? El nacimiento del Salvador. Y eso es lo que revela, mis hermanos, el Evangelio de Lucas en el capítulo 2, en el versículo 11, donde nos dice: porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Una profecía, mis hermanos, hecha 750 años de la entrada del Mesías a un mundo de pecado. Profecía hecha por el profeta Isaías, considerado un profeta mayor, y por el profeta Miqueas, considerado un profeta menor. Y cuando hago esa similitud o esa diferencia, no estoy diciendo que uno es más importante que el otro, sino que es segregado en su cantidad de literatura y de volumen, para que vayamos entendiendo. Isaías capítulo 9, versículo 6 nos dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Y el profeta Miqueas nos dice en su libro, en el capítulo 5, en el versículo 1 y 2, nos dice: agrúpate ahora en tropas, hija de guerreros, han puesto sitio contra nosotros, con una vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Miqueas e Isaías, mis hermanos, son profetas del octavo siglo antes de Cristo, al igual que Amós, al igual que Oseas y al igual que Jonás, con la diferencia, mis hermanos, que Jonás va y predica a la capital del imperio asirio, Nínive. Y estos 5 profetas son contemporáneos al tiempo, y todos profetizan tanto al pueblo del sur como al pueblo del norte. Cuando hablo del pueblo del sur y el
Judá y Benjamín, y las otras 10 tribus se van con Jeroboam. Entonces Dios está profetizando a aquella nación cuando la nación estaba viviendo de manera inmoral, alejada de su Dios, involucrada en un paganismo total, ya que cuando las tierras son entregadas, el pueblo no logra sacar a todo el poblado que había en esas tierras, y el pueblo se comienza a mezclar con aquellas personas y aquel paganismo que ellos profesaban, y eso los lleva a desviarse de su Dios, a vivir de manera inmoral, un pueblo que no conocía a su Dios. Y eso es lo que el profeta Isaías le reclama al pueblo cuando Dios le dice en el capítulo 1, en el versículo 2, oí cielos y escucha tierra, porque el Señor habla, hijos crié y los hice crecer, mas ellos se han rebelado contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Mis hermanos, algo muy similar a lo que pasa hoy en la iglesia. Vivimos, mis hermanos, anunciando la segunda venida del Mesías a la tierra, pero hay gente dentro de la iglesia, mis hermanos, que aún no entiende ni la primera. ¿Por qué vino el Mesías la primera vez? Y vamos y anunciamos la venida del Mesías a aquellos que no conocen el Evangelio, y olvidamos que ellos tampoco entienden y no conocen nada de la primera venida del Mesías. Entonces mucho menos van a entender la segunda venida del Mesías. Y esa es la triste realidad, mis hermanos, que se ve hoy dentro de la iglesia. En este momento, mis hermanos, Dios está condenando al pueblo al cautiverio, pero a su vez está dando una promesa de restauración para la nación de Israel, donde en Isaías 9, versículo 6 les dice que un niño nos ha sido dado. Una profecía, mis hermanos, que está hecha en tiempo presente, pudiendo estar hecha en tiempo futuro, porque esta se hace 750 años, 700 años antes de la entrada del Mesías a un mundo de pecado. Esa creo que es una muy buena pregunta. Y la verdad, mis hermanos, es que las cosas van a ocurrir tal cual Dios las ha anunciado. No olvidemos, mis hermanos, que Dios es un Dios que no se mide en el tiempo. Que mis tiempos no son los mismos que Dios. Dios es eterno, yo soy limitado. Amén. Sí, Señor. Este niño nos dice que nos ha nacido, pero el profeta no nos dice dónde nos ha nacido. Pero sí nos revela el profeta Miqueas dónde este niño nos ha nacido, dónde nacería el Cristo, el ungido de Dios, el Salvador de Israel. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeño entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel. Mis hermanos, en los tiempos del nacimiento de Jesús, César Augusto edicta que todo el pueblo debe ser censado, lo cual mueve a José y a María a Belén, a la ciudad de David. El pueblo, mis hermanos, no tenía duda de dónde vendría el Mesías. Ellos sabían perfectamente de dónde vendría este Mesías que restauraría al pueblo. Y eso tú y yo, mis hermanos, lo podemos ver en este hecho, o en este momento, cuando se presentan estos magos, donde el rey Herodes, donde no eran tres, mis hermanos, como dice la tradición, ni se llamaban Melchor, ni Gaspar, ni Baltasar. Lo más probable, mis hermanos, que haya sido una comitiva completa que llegan y preguntan al rey Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Lo cual provoca, mis hermanos, la turbación y el celo del corazón de Herodes,
escribas y principales sacerdotes para que pudieran confirmar aquello que estos magos decían. Y ellos responden: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. El pueblo, mis hermanos, no tenía dudas de dónde vendría el profeta, o sea, el Mesías. Lo que el pueblo había perdido era por qué Dios había elegido una ciudad como Belén para que naciera el Hijo de Dios. ¿Por qué no había duda, mis hermanos? Porque fue una profecía hecha 700 años por profetas, los cuales ellos tenían como padres, como quienes dirigían sus pasos, como quienes eran la voz de Dios al pueblo. Ellos no entendieron, mis hermanos, por qué Dios elige una pequeña aldea y tan insignificante que muchas veces fue pasada por alto para la hora de censar, como lo dice Miqueas, pequeña para estar entre las familias de Judá. Una pequeña aldea, mis hermanos. Cristo podía haber nacido en la capital de Roma, como el pueblo esperaba un Mesías político que lo llevaría nuevamente a los tiempos de David, o podría haber nacido en Atenas, la capital de Grecia, donde estaban los sabios, los doctos, la sabiduría, o por lo menos, mis hermanos, podía haber nacido en Jerusalén, la capital de Judá. Pero Dios elige una pequeña aldea llamada Belén. Y la pregunta que podemos hacernos es: ¿por qué Dios escoge esta pequeña aldea? Mis hermanos, tú y yo debemos saber y entender que Dios hace todo para que lo único que sea exaltada sea su gloria y la soberbia del hombre sea humillada. Dios hace todo para que su gloria sea exaltada y la soberbia en el corazón del hombre sea humillada. Si Belén hubiera sido una ciudad rica en poder, rica en economía, rica en construcciones, rica en poderío militar, lo más probable es que muchos hubieran pensado que por esas obras humanas el Mesías había ido a nacer a esa pequeña aldea. Pero Dios escoge una pequeña e insignificante aldea para que naciera su hijo, donde sus mejores testigos y anfitriones fueron un par de vacas, un par de ovejas y un par de asnos. Para que pongamos, mis hermanos, la mirada no en la grandeza de las obras humanas, sino en la grandeza de su amor, en la grandeza de su gracia, en la grandeza de su gloria y en la grandeza de su misericordia. Esa es la razón, mis hermanos, por la cual el Hijo de Dios se encarna y viene a nacer en un pesebre de la manera más humillante que ha existido. Mis hermanos, tú y yo debemos entender que en aquel establo no había nada extraordinario. En aquel pesebre no había nada glorioso ni nada extraordinario. Ni tampoco hay nada extraordinario en aquellos hombres y mujeres que Dios escogió para darles salvación por gracia a fin de que nadie se gloríe. Aleluya, gloria a Dios. Porque solo el Dios de gloria es el que debe ser exaltado. Amén. El profeta en el capítulo 9 del versículo 6 también nos dice que un hijo nos ha sido dado. El profeta dice que este niño, este hijo que nació en Belén, nos fue dado. Entonces no es algo que ni tú ni yo andábamos buscando, ni mucho menos algo que tú y yo hayamos ganado. Es un regalo dado por el Padre en un tiempo de opresión y de desolación, cuando estaba el pueblo y el hombre. Nota como Simeón, un hombre justo y piadoso, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, en el versículo 25, lo llama la consolación de Israel. Lo que nos habla, mis hermanos, que el pueblo estaba desolado,
que el pueblo estaba destruido. De la verdad, mis hermanos, esa es la condición de un hombre, de un corazón sin Cristo. Un hombre sin esperanza, un hombre desolado, un hombre entristecido. Nos dice que este niño nos fue dado, que es un hijo, por ende ese hijo nos lo dio el Padre. Y eso es lo que nos revela el Evangelio de Juan en el capítulo 1, en el versículo 14. Vayamos al versículo. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mis hermanos, la palabra verbo en el original es logos. Y la pregunta, mis hermanos, ¿por qué Juan usa la palabra logos en su evangelio? Porque, mis hermanos, la palabra griega logos significa la palabra. Ese es su significado. Y para los judíos, la palabra era un vocablo, un vocabulario con los cuales ellos representaban a la persona de Jehová, a Dios. Veamos Éxodo capítulo 19, versículo 17. Él entonces, Moisés, sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte. Mis hermanos, el Targum judío, que es una paráfrasis del Antiguo Testamento, este texto lo traduce de esta manera. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro con la palabra, con el logos, es decir, con Dios. Y el primer capítulo del Evangelio de Juan, en el versículo 1, nos dice que en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Mis hermanos, y entendiendo que el Verbo es Jesús, sustituyendo esta palabra, este versículo quedaría de esta manera. En el principio existía Jesús, y Jesús estaba con Dios, y Jesús era Dios. Lo que nos hace ver y entender, mis hermanos, la divinidad de este niño que nos fue dado. Una divinidad, mis hermanos, un hijo que a los suyos viene, pero los suyos no le reciben. Y ese niño que fue menospreciado, ese niño que fue avergonzado, ese niño que fue rechazado por su pueblo, Miqueas dice que sería llamado gobernante de Israel. Un gobernante, mis hermanos, no que vendría con espada ni con ejército como en los tiempos de David, sino que vendría con su espíritu, con su poder y con su justicia. Isaías capítulo 9, versículo 6 nos dice: se llamará admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de paz. Amén. Jesús, mis hermanos, fue y Jesús es admirable. Porque Él, siendo igual a Dios, no estimó ser igual, o sea, Él siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Porque vivió la vida que ni tú ni yo podíamos haber vivido. Porque Él, siendo el santo, el ungido de Dios, fue y comió con pecadores. Porque sirvió un traidor, lavó sus pies, sabiendo que este sería el que lo entregaría. Sirvió a un cobarde que primero le promete amor y luego le negaría. Eso es admirable, mis hermanos. Ese niño es, ese niño fue y ese niño será admirable por siempre. Porque admirable es recordar su nacimiento. Sirvió a un pueblo que lo rechazaría. Sirvió a una prostituta, mis hermanos, cuando la ley demandaba que debía de ser apiedrada.
perdonó a quienes le crucificarían. Y eso es admirable, mis hermanos. Admirable fue su muerte y admirable fue su nacimiento. Admirable su palabra, admirable su consejo, admirable su verdad. Él es digno de admirar. Amén. El profeta también nos dice que sería llamado Dios poderoso. Tú y yo podemos ver, mis hermanos, Jesús ejerciendo poder sobre el Gadareno. Podemos ver a Jesús ejerciendo poder sobre la muerte, no solo sobre la muerte de Lázaro, sal fuera, sino que al tercer día, cuando deja la tumba vacía. Ese es nuestro Dios poderoso. Tú y yo vemos a Jesús teniendo poder sobre la tempestad. Calla, enmudece. Él es poderoso, mis hermanos, y mira lo que dice Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Gloria a Dios, sí, Señor. Estamos viendo, mis hermanos, a un pueblo arrogante, de una iglesia en tiempos de incredulidad, mis hermanos. Una iglesia, mis hermanos, que duda de la suficiencia del sacrificio de Cristo para perdón de pecados y para salvarnos de la condenación eterna. Una iglesia incrédula que duda de la preservación eterna porque el precio ya fue pagado en la cruz del Calvario. Una iglesia incrédula. Pero mira lo que nos está diciendo el profeta en estos versículos, que es un Dios poderoso. Él nos dice, pero déjame decirte algo. Esperemos, mis hermanos, que este niño crezca y comience a ejercer su ministerio. Esperemos que este niño hable con poder sobre la naturaleza. Esperemos que este niño sea rechazado y traicionado. Esperemos que este niño vaya a la cruz y se entregue por mis pecados. Esperemos que este niño sea expuesto a la vergüenza. Esperemos que este niño tome mi lugar y sea colgado en un madero, porque maldito todo aquel que cuelga de un madero. Esperemos que este niño resucite al tercer día y deje la tumba vacía, y verás su poder. Verás cómo vence el pecado. Verás cómo desarma los poderes de la tiniebla. Verás cómo desarma a Satanás. Y verás cómo posiciona a pecadores en lugares celestiales. ¿Por qué? Porque ese es nuestro Dios poderoso. Amén. Poderosa es su muerte, poderosa su resurrección y poderoso fue su nacimiento. Amén. ¿Tú tienes duda aún, mis hermanos, de este Dios poderoso? Déjame decirte, en Hebreos capítulo 7, versículo 25, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Mis hermanos, si tú vienes hoy, te arrepientes de forma genuina, le dices, Señor, ya no puedo más, no puedo seguir avanzando, he pecado, he fallado, quiero seguir avanzando, perdona todas mis ofensas, toma el control de mi vida, ayúdame, quiero servirte para siempre, quiero amarte para siempre, porque primero me amaste tú. Él es poderoso, mis hermanos, para guardarte para siempre. Amén. Y no solo para guardarte, sino para interceder para siempre por los suyos. Amén. Porque Él es poderoso, mis hermanos. Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Gloria a Dios. Y así es como le revela al profeta Miqueas en el capítulo 5, en el versículo 2. Nos dice que sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. E Isaías nos dice que sería llamado Padre Eterno y Príncipe de Paz. Mis hermanos, ¿quién pensaría que un niño nacido en una pequeña aldea, en un establo insignificante, donde sus mejores testigos eran unos burros, unas vacas, unas ovejas
restauraría la relación que había entre Dios y el hombre. ¿Quién pensaría que un niño en esa condición sería quien pondría término a nuestra enemistad con Dios? Santo eres, Señor. Él es nuestro príncipe de paz. Amén, amén, Señor, gracias. Una condición, mis hermanos, caída en el huerto del Edén, donde el hombre transgrede y viola la santidad de Dios. ¿Quién pensaría que ese niño que fue regalado, que fue una donación hecha por el Padre para hombres y mujeres pecadores que no merecían salvación, sería quien sería la esencia de nuestra Navidad? Déjame compartirte esta reflexión. En una noche de Navidad, un niño había recibido muchos regalos y muy hermosos juguetes y pidió permiso a su padre para invitar a un amigo suyo para jugar con él, ya que el otro, muy pobre, carecía de estos. Cuando el niño invitado partió de nuevo contento por el feliz día vivido y por el regalo que su amigo le había hecho, el padre lo llamó y le dijo: pero hijo mío, no te entiendo. ¿No es Luis el niño que el otro día te pegó en el recreo del colegio? A lo que el niño responde y le dice: sí, papá, él es el que me pegó el otro día en el colegio. Pero en la escuela dominical nos enseñaron que el día de Navidad, es decir, el nacimiento de Jesús, es cuando Dios comenzó a mostrarnos su perdón y a perdonar nuestros pecados. Al igual, mis hermanos, que este niño perdona la transgresión de Luis, este niño en el pesebre fue y me llamó amigo. Mira como dice Juan capítulo 15, versículo 15. Ya nos llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Mis hermanos, este niño rechazado en un pesebre, el cual debe ser la esencia de la Navidad, nos llamó amigos. Y este niño, cuando nace, fue y me regaló la salvación a mí y a ti a cambio de nada. Gloria a Dios, gracias, Señor. Vino y me entregó la consolación cuando mi alma y yo estábamos desolados, cuando no había consuelo y restauración para mi vida. Este niño nos reconcilia con el Padre, donde el apóstol Pablo le dice en su segunda carta a la iglesia de Corintios que ese es el misterio de la reconciliación, que Dios mismo decide reconciliarnos con Él a través de Cristo Jesús. Este niño vino a reconciliarnos con el Padre. Este regalo que nos fue dado, este niño nacido de la manera más humillante e insignificante, vino a posicionarnos en lugares celestiales. Amén. Cuando merecíamos el infierno. Gloria a Dios. Porque ese fue el regalo que Dios le dio a la humanidad cuando la humanidad no le buscaba, mis hermanos. Porque nadie le esperaba a este Mesías, mis hermanos. Y de esa misma manera hay muchos que hoy no esperan la segunda venida del Mesías, porque tienen muchas cosas más importantes que hacer que prepararse para esperar al Mesías por su iglesia. Misericordia, Señor. Este niño, mis hermanos, nos da un amor eterno, un amor que se da en la eternidad pasada, un amor que nunca se terminará, un amor que no podrá separarnos de Él, porque mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Este niño, mis hermanos, vino a hacer una obra una sola vez. Amén. No podemos dejar, mis hermanos, que el afán de esta fecha aplaquen o apaguen la esencia de lo que debe ser nuestra Navidad.
Un niño muerto, nacido para morir, para que hombres que merecían morir pudieran tener vida y vida en abundancia. Le invito a que pueda cerrar sus ojos y que pueda meditar un momento y piense, mis hermanos, y deje de sufrir quizás, no lo sé, por aquel regalo quizás que no puede comprar, porque el regalo ya fue hecho, mis hermanos. Un niño en un pesebre, para que usted y yo pudiéramos estar posicionados en lugares celestiales junto con Cristo Jesús.